El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. A Fondo. Dirigen y conducen Leo Quintero y Jair Lenis. A fondo vamos a hablar hoy acerca de lo que está pasando con los niños enfermos con cáncer, con las personas víctimas de esta enfermedad, porque tener cáncer en Colombia produce miedo. Ir al servicio de salud esperando que un médico la atienda a tiempo, que le den los medicamentos, los exámenes, produce miedo. Don Jair Lenis, buenas noches. Buenas noches, Leo, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Y para el tema que usted ha señalado, Leo, pues tenemos nuestros invitados, Giovanna Rivas, oncóloga, está con nosotros también Alexander Camacho, quien es defensor del paciente del municipio, y María Fernanda Portela, de la Fundación Carlos Portela. Vamos a hablar acerca de este tema a fondo. Señora directora de la Fundación Carlos Portela, ¿qué pasa con los niños enfermos con cáncer en la ciudad de Cali que están en la Fundación, tratados por ustedes desde hace muchos años? Pues la historia de los niños con cáncer siempre ha sido una historia triste, es una historia de siempre. Los niños con cáncer en Colombia están totalmente olvidados. Las personas vienen de veredas, de corregimientos, tienen que llegar a las 7 de la mañana a su sitio de medicamento, pues, pero resulta que los devuelven porque se acabó el convenio, porque no hay medicamentos, porque no hay orden, porque no hay citas. Entonces, esto ha sido siempre. Ahora pues que ya se cerraron 2 centros, y que se está visibilizando la situación. Pero el tema de los niños ha sido siempre, han estado olvidados y siempre pasando problemas, penurias, la ley 1388 que está también en el papel porque tampoco se cumple. Entonces se supone que la ley dice que los niños deben recibir atención integral, pero tampoco se cumple. O sea que no es de los últimos años, o digamos de los 2 últimos años, sino que siempre ha existido este problema para la atención a los niños con cáncer. El registro poblacional de cáncer infantil se lleva en Cali gracias a que los oncólogos se unieron, formaron la Fundación Poema y ellos mismos gestionan el registro. Es decir, los médicos son los que se metieron en el cuento de salvar vidas de niños. Exactamente, los médicos vieron que el problema era tan serio que ellos mismos se unieron, crearon su fundación, gestionan el dinero y empezaron con el Vigicáncer y con todos los datos estadísticos. Que por cierto, los datos estadísticos más organizados y más exactos son los de Cali. ¿Qué nivel de supervivencia tiene un niño enfermo de cáncer en Cali o en Colombia? Dependiendo, si ¿De es qué? régimen subsidiado es el 40% y si es régimen contributivo es el 70%. Sea cual sea la calidad del cáncer. Sí, dependiendo, o sea, el tipo de cáncer en niños, el 90% son las leucemias, pero las estadísticas cambian de acuerdo si es régimen subsidiado o régimen contributivo. Eso pasa en Colombia, pero en Europa y Estados Unidos sobreviven entre el 80 y el 90% de los niños con cáncer. Aquí precisamente por la falta entonces de esa atención, por la falta de los convenios, doctor Alexander, llegan muchas quejas y ¿qué se puede hacer desde el municipio? Y perdóneme la expresión que voy a utilizar, ¿sí le paran bolas las EPS cuando ustedes tienen ese tipo de denuncias y que van a intervenir ante ellos, a interceder? Lo primero para decir es que lamentablemente aquí la tragedia no comienza con la enfermedad, y hablo aquí de Colombia. La tragedia comienza cuando la familia del niño empieza a buscar la solución para esa enfermedad. Aquí se supone que el Sistema General de Seguridad Social en Salud, además de dar un cubrimiento universal, propende por la salud de los colombianos y garantiza la prestación de los servicios. Ya lo decía ahora la doctora María Fernanda, hay una extensa normatividad y la ley 1388 del 2010 propende precisamente por atención inmediata y prioritaria para los niños con cáncer. En ese orden de ideas, desafortunadamente, para nuestro contexto, en el momento en que un niño tenga un cáncer, pues el calvario comienza es cuando la persona y la familia busca cómo soportar la enfermedad de este niño en relación a que la EPS garantice lo que por ley está obligada a hacer, que es la prestación de todos los servicios para estos niños. Evidentemente, en la oficina del Servicio de Atención a la Comunidad, que es una oficina dispuesta por el señor alcalde para poder atender a las personas en general que tengan alguna barrera de acceso a los servicios de salud, pues nos vemos nosotros diariamente enfrentados a situaciones con personas en general y especialmente con niños con cáncer.
Aquí digamos que en los últimos 2 meses, bien lo decía ahora María Fernanda, hemos tenido desde el punto de vista de los medios de comunicación un apoyo muy importante para la prestación de los servicios de 183 niños que son de Café Salud y que son de otras EPS, donde se les negó la prestación de los servicios y nos tocó a nosotros desde la alcaldía ejercer una acción inmediata correspondiente a la gestión. Eso es lo que nosotros hacemos desde la alcaldía, gestión frente a cada una de las situaciones que nos llegan y en este caso de niños con cáncer, pues nosotros hacemos todo lo que podamos desde el punto de vista de la gestión para ayudarle a estos niños y a sus familias. Doctora Giovanna, a usted le toca que atender a los niños que llegan enfermos de cáncer. Llega la madre, llega el niño, ¿qué pasa allí? Bueno, yo soy oncóloga de adultos, pero pues también conozco la problemática de los niños. Yo creo que la problemática no es solo para niños, sino para adultos. Y añadiendo algo a lo que dijo la doctora María Fernanda, algo que cuenta también para que alguien superviva de cáncer, y no debería ser así, ya no es solo su enfermedad, sino el régimen al que está afiliado, la procedencia, porque siempre las personas que estén cerca a una ciudad grande, digamos la población de Cali, va a tener una mayor rapidez para llegar a un diagnóstico y una atención oportuna que las personas que vienen de veredas, las poblaciones vulnerables, sea afrodescendientes o de resguardos indígenas, también son personas que llegan incluso siendo adultos a un diagnóstico tardío. Y muchas personas a veces ven como a través incluso de tutelas, de desacatos, no logran que la atención se preste apropiadamente. Entonces, yo creo que la problemática es compartida y muchas veces, a veces uno, aunque la enfermedad esté en una etapa temprana, ve cómo el paciente fallece o se complica por otros factores que son externos. ¿El médico qué siente en ese caso cuando ve que el paciente llega Pues con posibilidades de salvarse hasta que el paciente fallece? Sí, hay impotencia y además uno empieza a mirar que, por ejemplo, medicamentos que están fuera del POS, pues empiezan a ser negados reiterativamente al usuario, sea pediátrico o adulto, que lo requiere. Y muchas veces los medicamentos que están fuera del POS tienen para algunas patologías menos eficacia. Entonces uno sabe que está haciendo como una medicina diferente, ¿no? Para el paciente del régimen contributivo posiblemente recibe un mejor tratamiento y para el paciente del régimen subsidiado un tratamiento diferente, sumado a que muchas veces los usuarios deben someterse a tratamientos de largo plazo y no tienen facilidad de un albergue o un resguardo. Eso existe sobre todo para población pediátrica. Para población adulta, casi que Mayamás es casi la única EPS que lo tiene, entonces los pacientes abandonan tratamiento porque económicamente ese adulto no tiene cómo desplazarse. Es el drama de los enfermos de cáncer, niños o adultos, la esperanza de vida de cada persona que padece esta enfermedad. Aquí en A Fondo, un espacio de Telepacífico con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. La demora en asignar las citas médicas y el papeleo en los trámites de autorizaciones son algunas de las causas para que los niños y adultos vean disminuidas las oportunidades de tratamientos oncológicos y las posibilidades de superar esta enfermedad llamada cáncer. El Registro Poblacional de Cáncer de Cali habla en sus estadísticas de la reducción de algunos tipos de cáncer y el aumento de otros, advirtiendo que se debe mejorar la dieta de los ciudadanos y reducir los consumos nocivos. Las organizaciones que han tomado vocería advierten que es necesario orientar mejor a los pacientes de cáncer y a sus familias, exigiendo apoyo y acompañamiento permanente del gobierno. Esta problemática tiene dimensiones alarmantes, lo que aumenta los casos de mortalidad. ¿Es el estrato o la clase social lo que afecta la cura para esta enfermedad? El tema es el cáncer, la situación que se presenta con las víctimas de esta enfermedad, que en otros países tiene un gran nivel de supervivencia, pero aquí, como dicen los invitados, según el régimen al cual esté afiliada la persona, tiene más o menos posibilidades de llegar al próximo año o a 1 o 2 años después del tratamiento. Don Jair Lenis. Doctora María Fernanda Portela, señalaba usted hace algunos minutos el tema de los niños con cáncer, que la mayoría no son de aquí de la capital del Valle del Cauca, pero es un drama que vive el niño, pero que vive también la familia, porque tienen que hospedarse y muchas veces no tienen que hospedarse. Primero entonces no lo atiende una EPS y luego la angustia si lo atiende, ¿dónde se queda? Claro, es que eso es un problema de familia. Y adicional a todas la vulneración de los derechos por parte de las EPS, está el tema de que el niño está ya en su lugar de origen, la vereda donde quede, pues
empieza a sangrar, empieza con morados, empieza con decaimientos, los llevan al servicio médico, esos parásitos, dice el médico rural de allá de la zona. Ya cuando el niño empieza a sangrar, entonces hay que mandarlo de emergencia. Entonces esa mamá que lo llevó así rapidito, tiene que salir corriendo, subirse en una ambulancia y llegar a Cali. Cuando llega a Cali le dicen, su niño tiene cáncer. Inicialmente son 1 mes y medio en exámenes y valoraciones y eso. Y en adelante los tratamientos para las leucemias duran alrededor de 3 o 3 años y medio, dependiendo pues la EPS que tanto incumpla y cómo el niño vaya respondiendo. Eso quiere decir que todo ese tiempo, al otro día, la mamá ya tiene hambre, ya tiene que cambiarse de ropa, tiene que llamar, dejó el otro hijo encargado, el esposo tiene que trabajar, no tiene plata. Es ahí donde entramos nosotros como fundaciones, pero de todos modos es una problemática del Estado. O sea, no tendría por qué ser así. Doctora María Fernanda, entonces, ¿qué pasa con el CISBEN? ¿Para qué sirve el CISBEN? O sea, el propósito del CISBEN es atender la población vulnerable, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, los niños pobres no asegurados son los niños que vienen de la vereda donde no tienen ningún servicio de salud. Entonces se llama pobre no asegurado. En ese caso, ese tipo de niños llegarían al hospital público, pero actualmente todos sabemos pues, que el hospital público está cerrado. Entonces es una buena pregunta como para hacerle al ministro qué está pasando con los niños pobres no asegurados que están siendo diagnosticados en este momento o que tienen sospecha de cáncer infantil de acuerdo pues, a los síntomas que están presentando. Doctora Giovanna, ustedes padecen las consecuencias de toda esta cantidad de cosas que llegan al consultorio donde está la médica, y la médica dice, el paciente requiere tal tratamiento, tal medicación, tal medicina, que lo hospitalicen inmediatamente. Y el paciente llega con esa orden de la médica me dijo esto, y voy a la EPS, y la EPS le dice, esto no, esto, y finalmente terminan todo en una tutela. ¿Qué está pasando con ustedes frente a este tema? Lo que nosotros hemos hecho como médicos es intentar protocolizar y hacer unas rutas amigables de atención para los usuarios. ¿Cómo funciona? Obviamente esas rutas funcionan mejor en el régimen contributivo que en el subsidiado. Por ejemplo, con la nueva EPS, la ruta de nueva EPS incluye que en el sitio donde está convenido el servicio, se presta el servicio de manera integral y el usuario prácticamente por muy pocos trámites es por los que debe ir a la EPS. Un ejemplo, doctora, para que la gente entienda. Cuando el paciente, por ejemplo, entra a la consulta, se le formula la quimioterapia, los exámenes, las radiografías, medicamentos contra la náusea y el vómito, y el usuario en este caso sale del consultorio, automáticamente tiene ya autorizado su próxima cita, sus estudios salen en el mismo centro integral y si tiene que ir de pronto a la EPS es por el medicamento de la hipertensión o de la diabetes que de pronto son ajenos a la patología de cáncer. En el régimen subsidiado, por ejemplo, el paciente, ¿qué pasa? Generalmente estas EPS no tienen convenido todos los servicios en un solo sitio. Entonces, si es para la cita de oncología, sí queda ahí autorizado, pero los exámenes son en otra institución, las radiografías están convenidas en otra, la cita con otro de los subespecialistas que traten el cáncer es en otra institución y eso genera demoras. Ese otro paciente, el de régimen subsidiado, va donde el doctor Camacho. ¿Y qué pasa allí? La persona, primero, cuando pertenece al régimen subsidiado tiene unas desventajas que no debería suceder. ¿Por qué? ¿Sí? No debería suceder porque precisamente el Sistema General de Seguridad Social y Salud, con su reglamentación permanente, lo que ha hecho es poner en un mismo nivel las personas de régimen subsidiado que régimen contributivo. En teoría. ¿Sí? En teoría todo debería funcionar tal como lo explicó la doctora Giovanna ahora, ¿sí? Donde la persona no tuviera que en ningún momento realizar ningún trámite. Incluso la ley antitrámites también habla de eso. Es decir, las autorizaciones se deben dar entre la IPS y la EPS, por ejemplo, y la persona no tendría que verse sometida a llevar una orden a la EPS para que sea autorizada, ¿sí? Pero lamentablemente esto no sucede. Cuando las personas llegan al servicio de atención a la comunidad, pues obviamente nosotros iniciamos la gestión correspondiente frente a la EPS, pero la EPS a su vez empieza a sacar un sinnúmero de excusas relacionadas con la red prestadora. ¿Sí? Las EPS de régimen subsidiado tienen problemas con la red prestadora, ¿sí? Relacionados con la entrega de medicamentos, con la programación de actividades, que son muy comunes en este tipo de casos, especialmente con los pacientes con cáncer, donde la EPS definitivamente se olvida que son personas que su vida está dependiendo en este momento de esos medicamentos o de esa autorización que está requiriendo. Pues es el drama que viven quienes padecen de cáncer en Colombia. Lo están contando los que saben del tema, la doctora María Fernanda, Alexander Camacho, la doctora Giovanna.
los que padecen de cáncer y el martirio que afrontan para pedir la atención en los sistemas de salud en nuestro país. Es a fondo, aquí en Telepacífico, un espacio de la Autoridad Nacional de Televisión. Están ustedes en Telepacífico viendo a fondo, un espacio hablando acerca de lo que está pasando con la salud de las personas que padecen cáncer. A propósito, las personas, ¿qué dicen los caleños acerca de lo que pasa con la atención de quienes son víctimas de esta enfermedad? En este momento muy mala atención. Yo creo que se merecen algo menos. Eso depende también del gobierno, porque él es el que tiene que poner algo de su parte. Si él no la pone, las EPS no hacen nada. Y lo primordial de hoy en día son los niños. Pues de acuerdo a lo que dicen las noticias, pues es lamentable. La verdad que la salud no solo aquí en el Valle, sino en el país. Es deplorable el servicio que están prestando las EPS, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Es que las quejas son impresionantes en todas partes del país. La atención de los enfermos de cáncer, pues eso depende de cada IPS. Hay veces les toca entutelar, buscar a la defensora del paciente para que les cumplan con sus medicamentos, bueno, el tratamiento en general, ¿no? Les toca estar demandando, entutelando. Aquí la salud debería superarse, ser mejor. No, pues, o sea, en mi opinión, o sea, que yo tengo una tía que ella tiene cáncer, pero, o sea, es muy mala la atención, porque nos ponen a esperar horas y horas y la situación de nosotros es muy difícil y pues no me parece justo que nos pongan a esperar tanto tiempo. Bueno, sobre lo que escucha uno, la atención en las EPS ante todo es muy mala para ese tipo de pacientes, a no ser que le toque que pagar una clínica particular para poder que sea bien atendido, ¿no? De resto, mala la atención, me parece a mí. Don Jair Lenis. Doctora María Fernanda, ¿qué acción debe cumplir? ¿Qué hacen ustedes desde la Fundación para que una EPS les atienda? Pues inicialmente éramos muy amigos de la tutela, pero les digo ¿Ya no sinceramente, en ese momentico ya ni tutela se hace. Los principales aliados de los niños en todo este proceso son los medios de comunicación. Se visibiliza la problemática, inmediatamente al otro día se soluciona todo. Y eso que previo se han mandado los papeles, se han mandado a la super, se ha mandado todo y no pasa nada. Y yo creo que todos conocieron el caso de Helen, la niña que deambuló 2 años por Bogotá, Villavicencio, salió del Baupés y llegó a Cali, tenía todos sus papeles, tenía tutela, tenía todo y no había pasado nada. Y se visibilizó gracias a ustedes, a los medios de comunicación, entonces inmediatamente ahí sí la atendieron. Es decir, los medios de comunicación somos más efectivos que una tutela. Claro. En este momento, digamos... Ni lo diga don Jair, porque automáticamente le cargan el Estado esa función a los medios de comunicación cuando es responsabilidad del Estado y de las EPS. Tal como nosotros estamos viviendo hoy día, la presión social que se ejercen desde los medios de comunicación es vital para poder ayudarle a las personas. Esto lo hemos comprobado incluso desde la oficina. Nosotros tenemos... Es que esto es vergonzoso lo que puede pasar, que un país funcione solamente a base de escándalos y si el medio de comunicación sale y habla y cuenta, la persona salva su vida, pero las que no salen por medios de comunicación, ¿qué pasa? Aquí nosotros hemos tenido casos donde la persona tiene una sentencia, donde hay una orden de un juez, donde la persona tiene un incidente de desacato y donde la persona tiene orden de arresto contra la persona responsable de la EPS y ni así sucede nada. Nos llegan a la oficina personas con expedientes de un juzgado donde se habla de sentencias, de órdenes de arresto, de incidentes de desacato y ni así la EPS responde. De tal forma que definitivamente, pues incluso ante el sistema judicial nosotros estamos en un momento donde nos encontramos maniatados, por así decirlo. ¿Se siente impotente? En algunos casos, en este momento, por ejemplo, con Café Salud, nos encontramos en una situación bien difícil, bien lo decía ahora extra cámara. Nosotros tapamos un hueco y se destapan 2 huecos, ¿sí? Y así no la pasamos.
solucionando una situación, pero el día de mañana surgen 2 y 3 más. Miren lo que pasó con Café Salud. Nosotros fuimos en expedición a Bogotá, nos fuimos con representantes de los niños y sentimos nosotros que nos escucharon en Bogotá. La persona que empezó a ejercer presión acá en Cali nombró a una directora médica para que se responsabilizara del asunto de los trámites y las especializaciones. ¿Y qué pasó? Empezó a presionar, la persona la echaron de Café Salud. ¿Sí? Hace 3 semanas, la persona que nos estaba ayudando en Bogotá, la doctora Yamilet Cediel, que era la gerente corporativa nacional de Café Salud, lo obligaron a pasar su carta de renuncia y pues esto es muestra de que está sucediendo algo allá arriba. O que efectivamente es un negocio. Que no nos permite a nosotros poder ayudarle aquí a la gente. De fondo hay un poco interés por la vida de las personas. Es que lo que se consolida con lo que usted plantea es que hay un caso casi muy complejo en el tema casi que judicial, porque la atención de salud de la medicina en Colombia no es gratis. Y yo como usuario de una EPS de régimen contributivo, yo estoy pagando por delante. Y la EPS tiene que responderme por la obligación, si no me están estafando. La EPS recibe del régimen contributivo de personas como nosotros que trabajamos y mes a mes tenemos que aportar, pero también del régimen subsidiado, porque los usuarios del régimen subsidiado, el Estado los subsidia. Nosotros los subsidiamos de alguna manera, pero el Estado responde a las EPS. Es decir, sí o sí, las EPS tienen que responder por el usuario. Y definitivamente lo que estamos viviendo en Colombia es un estado de indolencia por parte de los gerentes de las EPS. Yo estoy seguro. ¿Son los gerentes o la estructura de la EPS? Es porque ellos dicen, es que ya el negocio no da para la salud, porque el problema es tan complicado que ya tiene muchas cosas que el no POS se está comiendo las EPS, lo que dicen ellos. Yo pienso que son muchas las causas, pero la persona que pone la firma en la EPS, ¿sí?, es la persona que debería de darse cuenta y de pensar en esas historias de vida de estas personas que están sufriendo a diario y que no tienen cómo sacar adelante su Como que hubiera perdido el sentido humano. Somos una mercancía, lo digo diciendo a diario. Terminamos todos nosotros, los usuarios de salud, cosificados. En el momento en que representemos un ingreso para el sistema de salud, por ejemplo, cuando nos accidentamos, sí, ahí sí nos corren a atendernos, pero en los otros, que son el 99% casos, no nos corren para auxiliar. Doctora Giovanna. Pues yo creo que la problemática en salud es compleja, porque yo creo que ahí hay varios actores. En primer lugar, yo creo que la mayoría de la población colombiana está afiliada al régimen subsidiado, pero yo me encuentro a diario con usuarios que no deberían estar en ese régimen, sino en el contributivo. Yo le consulto a mis pacientes, ¿usted qué hace? ¿En qué trabaja? ¿En qué labor desempeña? Y en el caso de los adultos eso genera un doble drama, porque la persona del régimen contributivo no la puede incapacitar y devengar un sustento. La persona del régimen subsidiado no tiene obligaciones. También creo que aunque la tutela es una herramienta para acceder a derechos, a veces hay unos fallos de tutela que de pronto no son tan oportunos y por ahí también hay usuarios que de pronto tienen, y no solo en cáncer, sino en otras cosas, varias cosas a las que accedieron con tutela, pero de pronto el medicamento indispensable no, entonces hay cosas dispares, y no siempre es que lo no POS sea más costoso, hay medicamentos no POS que pueden costar perfectamente 10.000 pesos, solo que están en ese listado de patologías. Lo más preocupante con lo no POS es que a veces hay, sobre todo régimen subsidiado, que demora o retarda medicamentos que están incluso con indicación POS. Entonces, yo creo que también falta control, porque a veces las personas se acercan incluso a superintendencia y dicen es que allá hay 4 funcionarios nomás, no dan abasto con toda la solución de problemática, pero sí creo que a veces el sistema judicial también es muy laxo con los fallos de salud. Uno ve que en otras oportunidades son bastante drásticos para eso, pero en el caso de salud ya se volvió como una rutina. Y la otra parte también tiene que ver con los centros que atienden cáncer. No todos los centros tienen atención integral, es decir, prestan los servicios conociendo que no cuentan con toda la infraestructura que el usuario requiere, y eso también retrasa procesos. Cuando un usuario debe salir de una institución a otra a tratarse, está perdiendo tiempo, ¿sí? Claro, es la visión acerca de este tema, el cáncer. Vamos a volver mañana con este asunto tan delicado en la salud de un ser humano. Cuando uno dice que tiene cáncer, Dios mío, ¿qué le puede pasar a esa familia que depende de un ser humano que produce? O a la familia que tiene un niño enfermo o que tiene un familiar que está enfermo de cáncer. Esos temas tocados aquí a fondo. Un espacio de Telepacífico, un espacio de la Autoridad Nacional de Televisión.
Telepacífico presentó A Fondo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.